licenciado Carlos Salinas de Gortari. Al término de la reunión, el primer mandatario dio instrucciones al secretario de Hacienda para que encabezara la delegación mexicana que viajó a Washington para sostener conversaciones a partir de hoy mismo con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el señor James Baker, con el presidente de la Reserva Federal Norteamericana, Paul Volcker, y con el director gerente del Fondo Monetario Internacional, Jacques Delanoyer. En síntesis, el documento presenta la situación real de la economía mexicana y destaca los esfuerzos que realiza el gobierno de México para cumplir con sus obligaciones. Al mismo tiempo, la propuesta de México destaca la necesidad de que nuestro país reciba más apoyos financieros del exterior y plantea diversas alternativas relacionadas con el problema de la deuda externa. Raúl René Trujillo, reportero en Televisa, tiene más información en este sentido. Visto el documento que será la contrapropuesta de México para el tratamiento de la deuda externa y las necesidades de financiamiento, viajó a Washington el secretario de Hacienda, Gustavo Petricholi. Los últimos toques al documento fueron dados ayer en el despacho presidencial. Fuentes cercanas a la presidencia de México dijeron que la propuesta mexicana se basa fundamentalmente en la adecuación del pago de la deuda a la capacidad económica del país. Se evitará que el pago de la deuda externa agote las reservas económicas. El presidente de la Madrid dedicó su jornada de trabajo de ayer fundamentalmente a la conclusión de la contrapropuesta que se hará ante el Fondo Monetario Internacional para el trato de nuevos créditos a México y el pago de su deuda externa. Desde las 10:30 de la mañana el licenciado de la Madrid sostuvo reuniones con los miembros de su gabinete económico. Hasta la tarde de ayer, algunos de ellos estaban todavía en Los Pinos. Hoy, el presidente Miguel de la Madrid realiza una gira de trabajo por el estado de Colima, su estado natal. Hoy mismo, Raúl René Trujillo. Por otra parte, en Washington, el subsecretario de Hacienda de México, el licenciado Francisco Suárez Dávila, reiteró que nuestro país necesita recibir más apoyos del exterior para darle salida al problema de su deuda externa. El licenciado Suárez Dávila informó que México requerirá en los próximos 3 años 15,000 millones de dólares en financiamiento externo. En tanto, el señor Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal Norteamericana, consideró necesaria la ayuda del exterior hacia México para que nuestro país cumpla con sus compromisos financieros. Y el ingeniero Bernardo Ardavín, presidente de la Coparmex, afirmó ayer que el programa de aliento y crecimiento anunciado por el gobierno no está claramente definido en cuanto a los objetivos que se indican. El líder patronal indicó que la crisis se debe fundamentalmente al excesivo gasto corriente, a los enormes subsidios, a las entidades paraestatales y al déficit público. Nuestra compañera Gloria Espinosa con más información. En el nuevo programa de aliento y crecimiento no se ve con claridad la intención de romper el círculo vicioso de nuestra crisis económica, dijo ayer mismo el ingeniero Bernardo Ardavín, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Mira, a nosotros nos parece que tiene varios aspectos positivos en cuanto a los objetivos que indica. Sin embargo, tenemos serias dudas acerca de cómo se van a lograr esos objetivos. En conferencia de prensa, el presidente de la Coparmex dijo que la crisis económica se debe fundamentalmente al excesivo gasto corriente, a los enormes subsidios, a las entidades paraestatales y al déficit financiero del sector público. Vender los activos que nos están haciendo perder más sería una buena medida para la solución de la crisis, dijo el ingeniero Ardavín. Agregó que es necesario para corregir el rumbo, bajar el gasto corriente, bajar el ingreso del gobierno y consecuentemente bajar la inflación y el déficit público. Es necesario, dijo finalmente el presidente de la Coparmex, un sacrificio del gobierno y que no todo el peso de la crisis sea cargado a la sociedad y al aparato productivo del país. En Hoy Mismo Informa, Gloria Espinosa Green. Los cancilleres del grupo de contadoras se reunirán hoy mismo con el secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. Según fuentes diplomáticas en Nueva York, los 4 cancilleres de contadora informarán a Pérez de Cuéllar sobre las firmes intenciones de continuar las gestiones de paz en Centroamérica. Luego de su reunión con el secretario de la ONU, los cancilleres del grupo contadora viajarán de Nueva York a Washington para presentar el mismo informe al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Joao Baena Soares. Por otra parte, hoy mismo se reúnen en Guatemala los cancilleres de los países de Centroamérica para dar su posición respecto de la última versión del acta de paz del grupo contadora.
Ayer los vicepresidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica discutieron los mecanismos para la creación de un Parlamento centroamericano. Esta comisión tiene un plazo de 90 días para elaborar el proyecto para crear el Parlamento de la región. Como se recordará, en la pasada reunión de Esquipulas, el presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, propuso la creación de un parlamento para que los países centroamericanos discutan sus diferencias. En este momento son las 7 de la mañana, 38 minutos, 8 segundos, tiempo del centro de México. La Cámara de Representantes aprobó ayer la ayuda de $100 millones para los contras nicaragüenses, propuesta por el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. El monto de esta ayuda se añade a un paquete de $350 millones para Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica, que integra el presupuesto fiscal para 1987. La aprobación de los $100 millones se determinó por 221 votos a favor, 209 en contra, y esta supone una resonante victoria del mandatario norteamericano, cuya petición fue rechazada el pasado mes de marzo por la Cámara. Hace unos meses, el Senado aprobó la petición de la Casa Blanca de conceder $30 millones en ayuda humanitaria y 70 millones para fines militares, pero surgieron ciertas diferencias en la forma como habría de distribuirse esta suma. En el transcurso del debate de ayer en la Cámara de Representantes, fueron rechazadas 2 enmiendas demócratas que pretendían destinar la ayuda a refugiados nicaragüenses y no a los contras. Se rechazó también la propuesta para iniciar una investigación sobre las acusaciones de malversación de los fondos para ayuda humanitaria concedidos el año pasado. Esta investigación también estaría dirigida a aclarar la supuesta implicación de los contras en el problema del narcotráfico. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, al conocer el resultado de la votación, señaló que el presidente Reagan era el nuevo Hitler de la era actual. Se informó también que la oposición nicaragüense espera que la administración norteamericana destine su ayuda a otros sectores diversos a la resistencia armada. En una entrevista publicada por el diario norteamericano The New York Times, el dirigente del Partido Socialdemócrata de Nicaragua declaró que Washington comete un error cuando piensa que la oposición al régimen sandinista solo se trata de una oposición militar. El problema político dentro del país ha sido ignorado por la administración de Reagan, declaró el militante Luis Rivas Leiva. Por su parte, Mario Rapaccioli, dirigente del Partido Conservador, indicó que los contras existen porque los sandinistas han cerrado las oportunidades a un auténtico enfrentamiento político. Poco antes de que la Cámara de Representantes aprobara la petición de ayuda a los contras, un portavoz oficial del gobierno de Nicaragua rechazó la acusación de Ronald Reagan sobre la creación de una base soviética en aquel país. El vocero añadió que ese tipo de acusaciones aparecen cada vez que el Congreso se dispone a votar sobre el apoyo financiero para la contrarrevolución nicaragüense. Ronald Reagan consiguió finalmente la ayuda a los contras. Esta solo podría ser rechazada si el Congreso convoca a una segunda votación antes de enviarla a los grupos rebeldes. En otras informaciones, el ministro venezolano del Petróleo, Arturo Hernández Grisanti, pronunció ayer su último discurso como presidente de la OPEP, ya que fue reemplazado por el ministro nigeriano del petróleo, Alhaji Rilwanu Lukman. La caída de los precios internacionales del oro negro fue el tema principal de la conferencia ordinaria de los países exportadores de petróleo que se inauguró ayer en la isla yugoslava de Brioni. En la sesión de apertura se insistió en la necesidad de aumentar la disciplina y la cooperación entre los productores de petróleo dentro y fuera de la OPEP para poner fin a la guerra de los precios. El ministro Arturo Hernández Grisanti aseguró que la baja en los precios del crudo es un fenómeno pasajero que se superará con la unión de todos los productores. Hernández Grisanti aseguró que la caída de precios no es accidental, sino que es el resultado de varios factores tales como el aumento de la producción del Mar del Norte. Los ojos de la industria petrolera internacional están puestos en la conferencia de la OPEP que se realice en Brioni, pues hasta el momento ha resultado inalcanzable lograr un equilibrio en la producción mundial del crudo. En los círculos financieros ingleses
se asegura que la reunión está destinada al fracaso, y algunos expertos en materia petrolera opinan que hay pocas posibilidades de que la OPEP logre establecer una estrategia común en el sector de las cuotas o techos de producción. En tanto, Inglaterra anunció que no está dispuesta a disminuir la producción de hidrocarburos que extrae del Mar del Norte. La situación se agrava todavía más, puesto que en el seno de la OPEP hay dos posiciones contradictorias. Mientras que Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Venezuela, Indonesia y Nigeria pretenden mantener de cualquier forma una cuota del mercado mundial, Argelia, Libia e Irán abogan por frenar la producción para que aumenten los precios. Mientras se realizaba la reunión de Brioni en Yugoslavia, acá en Nueva York, en América, se incrementó la cotización del barril del petróleo. El crudo West Texas Intermediate cerró ayer a $13.28 por barril, aumentando 38 centavos respecto a la cotización del día anterior. Mientras tanto, en Washington, el secretario norteamericano de Energía, John Harrington, anunció que el gobierno de los Estados Unidos realizará una compra adicional de petróleo mexicano por 1 millón de barriles que adquirirá el mes entrante. John Harrington explicó que este petróleo se destinará a la Reserva Estratégica Norteamericana. Dijo que esta compra incrementará el inventario norteamericano a 503 millones de barriles. Ayer terminó en París, Francia, la conferencia internacional sobre el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los 2.500 expertos que asistieron a esta conferencia llegaron a 3 importantes conclusiones. Primera, no existe ninguna curación para esta enfermedad mortal. Segunda, tardará muchos años el descubrimiento de una vacuna. Tercera, la educación es el único medio para prevenir su propagación. Otras de las aportaciones importantes de esta conferencia fue la del equipo de investigadores norteamericanos, quienes advirtieron que de continuar las tendencias actuales, en el año 1991 habrá 300.000 casos de SIDA a nivel mundial. Para esta época, se dijo, la enfermedad estará en todos los países. En la Conferencia Internacional sobre el SIDA se informó también que en Europa Oriental hay ya varios casos de enfermos por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La Unión Soviética reveló que actualmente trata 12 casos de enfermos por el virus. La Organización Mundial de la Salud confirmó que en África hay alrededor de 50.000 casos. Los expertos subrayaron que el SIDA no es solo una enfermedad propia de homosexuales. Se dijo que es simplemente una enfermedad que se propaga mediante las relaciones sexuales. Vamos a los mensajes y regresamos con ustedes.